Gracias, señora presidenta. Agradecer la presencia de todos los amigos del deporte que nos acompañan hoy y, al igual que ha hecho el señor Galve, permítanme que felicite a los vecinos de Monzón, que hoy son las fiestas patronales de Santa Bárbara, con lo cual desde aquí también mandar un fuerte saludo, porque no sé si sabrán ustedes que Monzón es cuna de deportistas, con lo cual aprovechar, donde una ciudad que rezuma deporte, también aprovechar a felicitar y felicitarnos de que pueda salir esta ley adelante. Sí que nos gustaría agradecer desde el Partido Aragonés a todos los que han participado de forma activa en redactar una ley que ya viene desde el año 1993, la anterior, ya tocaba en Aragón una ley importante, y desde aquí agradecer a la señora Luquín, al señor Brid, al señor Galve, a la señora Gaspar, naturalmente al señor Gamarra y luego también al señor Puello, que ha hecho un esfuerzo importante en coordinar y que pudiera salir una ley importante para Aragón. Y como no puede ser de otra manera, nos gustaría agradecer también al señor Latorre los esfuerzos que ha hecho para intentar iluminarnos a todos para que fuera una ley legal e importante. En ese sentido, nosotros queríamos destacar algo importante, en donde hemos centrado gran parte de nuestras enmiendas. De nada sirve una ley si la partida correspondiente en el Gobierno de Aragón en materia de deporte no es la adecuada. Ahora mismo la partida en materia de deporte es apenas un tercio que hace 10 años. Con lo cual, sí que queremos insistir que gran parte de las medidas del Partido Aragonés han ido en que, aparte de lo que ponía la ley, en algunos apartados la coletilla era destinando una adecuada financiación en los presupuestos del Gobierno de Aragón. Volvemos a repetir, si no hay una correcta financiación adecuada para que la ley tenga empaque, la ley puede quedar en papel mojado. Y en ese sentido nosotros hemos centrado gran parte de nuestras enmiendas. No hemos buscado la cantidad, hemos buscado la calidad, y muchas de nuestras enmiendas han ido en ese apartado. Porque no sé si sabrán ustedes que el campo de la actividad física y del deporte no solo es deporte de base o deporte de élite. Está el ámbito competitivo, está el ámbito utilitario, está el ámbito recreativo, está el campo educativo escolar, y luego también está el campo preventivo o higiénico-terapéutico. En ese sentido, nosotros hemos intentado realizar un gran número de enmiendas abarcando esos amplios. Por tanto, poniendo énfasis principal en lo que es el aspecto de financiación, nosotros hemos buscado trabajar alrededor también de potenciar el deporte de base, y para eso tiene que haber una corriente de financiación, y para eso tiene que haber un apoyo importante a las federaciones y a los juegos escolares. Las federaciones no pueden ser las financieras del Gobierno de Aragón. Y en ese sentido, antes se hablaba, bueno, hay que limitar el tema de los mandatos de las federaciones. Las federaciones tienen su vida propia. Otra cosa es que desde el Gobierno de Aragón se quiera intentar aunar, colaborar, mejorar la eficiencia de las mismas. Pero vuelvo a decir, las federaciones tienen entidad propia, y las federaciones son las grandes responsables, y lo digo para bien, de que exista un deporte de base importante en Aragón, que no hay que olvidar que casi existen 140.000 licencias deportivas en nuestra tierra. Fíjense, 1.320.000 aragoneses aproximadamente, 140.000 licencias. Con lo cual, de alguna manera también nosotros hemos hecho y hemos puesto énfasis, además del deporte de base, en el deporte de élite, que es el que lleva el nombre de Aragón por todo el territorio nacional y por todo el territorio internacional. Y hemos puesto énfasis también importante en que se favorezca de alguna manera la colaboración público y privada, porque muchas veces, si existen problemas presupuestarios, hay que intentar incentivar que la colaboración público-privada o la iniciativa privada entre en el mundo del deporte para poder apoyar a clubes, asociaciones y colectivos que luchan día a día para que el deporte de base y el deporte de élite salga con éxito en Aragón. En ese sentido, nosotros también hemos hecho iniciativas importantes para fomentar el empleo y fomentar el mecenazgo. Es verdad que ya sería punto de otra ley, pero creemos que es de suma importancia para tal fin fomentar el empleo a través del deporte y también el mecenazgo. Y algo en lo que hemos puesto énfasis principal y en donde hemos tenido arduos debates. Ya que hacemos una ley, hay que intentar evitar el intrusismo profesional.
como pasa en todos los sectores, señores, como pasa en todos los sectores. Me da igual la abogacía, me da igual la sanidad, me da igual la educación, lo que sea. Se acabaron los tiempos en donde, de cara a un club de base o un club reglamentado, el padre pueda dar una clase de educación física o de alguna manera también pueda llevar un club deportivo. Eso no se entendería en otros sectores que nos estuviera operando alguien que ha visto clases de operar por Internet. No puede ser. Pues esto es lo mismo. Hay que fomentar y proteger a los profesionales de la educación física y del deporte. Y para eso hay que intentar luchar contra el intrusismo profesional, bien sea a través de los TAFAD, de los que tienen grado de magisterio, los licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte, o bien en las diferentes titulaciones que, de alguna manera, en connivencia con el Ministerio, realizan títulos de nivel 1, títulos de nivel 2 o titulaciones de nivel 3. Por tanto, nosotros sí que es verdad que estamos medianamente satisfechos con ese acuerdo de bases dentro de la ley, pero, señores, igual que pasa en otros sectores, hay que proteger a los profesionales de la actividad física y del deporte. También hemos trabajado de forma ardua prácticamente todos los grupos a la hora de regular el deporte laboral. Se ha llevado también a un acuerdo importante de cara a contemplar en la ley el deporte laboral y definir unos mínimos importantes que pueden ser también beneficiosos para Aragón. Y también hemos trabajado de forma importante en varios aspectos. Uno principal es el de incluir y potenciar las nuevas tecnologías en todo el ámbito del deporte y de la educación física. Señores y señoras, que sepan ustedes, y lo saben igual que nosotros, que asistimos hacia una transformación digital de la sociedad y el campo y los diferentes campos y ámbitos de la educación física y el deporte, me da igual el competitivo, el utilitario, el recreativo, el educativo escolar o el preventivo, también se van a ver afectados de forma importante por todos los cambios que vamos a sufrir a través de la transformación digital de la sociedad. Nosotros, el Partido Aragonés, también hemos querido incidir en la ley de forma importante en que la ley tenía que recoger esos cambios a los cuales estamos expuestos la propia sociedad. Y, naturalmente, por último, destacar que hemos intentado también que, en base a esa realidad que tiene Aragón, proteger al medio rural. Y ya lo saben ustedes, Aragón está compuesto por una macrourbe en el centro, pero el otro 10% de territorio es medio rural. Y también es importante que el medio rural tenga unas importantes ventajas, o por lo menos a nivel de igualdad, para que sus alumnos o los niños y niñas que están en el medio rural, los jóvenes o aquellos practicantes, independientemente de la edad que tengan, que puedan y quieran realizar actividad física y deporte, lo puedan hacer con las mismas garantías. Por tanto, señorías, nosotros vamos a dar facilidades en apoyar una ley que ha salido adelante con el esfuerzo de todo, y simplemente creo que hoy nos tenemos que sentir orgullosos que desde el año 1993, que era la última ley, que podamos tener una ley importante y para todos en Aragón. Muchas gracias. Gracias. Señor Guerrero, Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.